Ok, me interesó, si voy a usar esto, me interesó utilizar este mapa porque acá podemos ver la relación que existe entre la península de Yucatán y este pedacito de tierra que está por acá que se llama Costa Rica. En términos territoriales, Costa Rica mide tan solo 52.000 kilómetros cuadrados, a diferencia de la península de Yucatán, que es casi 3 veces más, con 145.000 kilómetros cuadrados. No sé si se ve, no sé qué tan oscuro se ve. Debe ser el mapa de Costa Rica. Tenemos hacia el centro del país una cordillera volcánica central, que es esta que ven acá, que divide a Costa Rica en dos secciones. Por una parte tenemos las llanuras del Atlántico, que son todas estas, y por otra parte tenemos el Pacífico seco, que es esta zona de acá, donde está precisamente la Gran Nicoya. Esta es la península de Nicoya, de ahí recibe su nombre. Y luego tenemos en este otro espacio el Pacífico Sur. Esto es lo que se ha definido como la región arqueológica de la Gran Nicoya, que para efectos nuestros es el límite sur de Mesoamérica. Y es interesante porque cuando uno habla con alguna persona de México, no considera que este sea el límite sur, sin embargo nosotros tenemos algunos criterios para decir que sí es el límite sur. Esta es la región arqueológica del Diquís. Esta se extiende hacia Panamá, igual que la región arqueológica de la Gran Nicoya se extiende hacia Nicaragua. Luego, esta es lo que consideramos la región arqueológica central, y esta está a su vez subdividida en tres subregiones. Tenemos esta, que es la región central pacífica. Acá está ubicada la capital de Costa Rica. Tenemos también la región Atlántico Norte y tenemos la subregión de la vertiente atlántica. Y yo les voy a hablar básicamente de tres lugares. Voy a concentrar mi información por ahí. Tenemos este sitio, acá está ubicado, el sitio Nuevo Corinto. Tenemos un proyecto de la Escuela de Antropología que estamos trabajando ahí. Por acá está otro, que también hay un proyecto de la Escuela de Antropología, que es el sitio arqueológico Guayabo. Y luego está este otro, donde he trabajado muchos años, pero no como parte de la Universidad de Costa Rica. Yo me integré a la Universidad de Costa Rica hace unos 5 años a trabajar, y antes de eso trabajaba de forma independiente y estuve varios años trabajando en esta zona de Mapacán. En términos de los periodos, quise hacer una comparación con lo que ustedes tienen en México. Nosotros, algo importante es que nosotros no utilizamos el concepto de horizonte, nosotros utilizamos periodos y fases, más que horizontes. Entonces, bueno, las subdivisiones que tenemos para el Gran Nicoya de la vertiente atlántica son semejantes, pero no son iguales, tienen nombres diferentes, van a ver que son diferentes. Tenemos que, tanto en la Gran Nicoya como en la vertiente atlántica y Mesoamérica, los dos periodos iniciales son prácticamente los mismos. Tenemos el paleoamericano del 12.000 al 7.000, 5.000 antes de Cristo, el periodo arcaico del 7.000, 5.000 antes de Cristo, a más o menos el 1.500 ya antes, ¿verdad?, de Cristo. Para el caso de Guanacaste, tenemos el periodo Rossi entre 1500 y 500 antes de Cristo, y para la vertiente atlántica tenemos la fase de la montaña, que va de 1500 a 300 antes de Cristo, mientras que para ustedes estamos hablando del horizonte preclásico temprano y medio. Tenemos posteriormente para Guanacaste el periodo Tempisque del 500 antes de Cristo al 300 ya después de Cristo. Y para la vertiente atlántica vamos a tener un periodo cercano, la fase del bosque, está ubicada temporalmente desde el 300 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo.
lo que para ustedes sería el horizonte preclásico medio y tardío, y el protoclásico también. Para el siguiente periodo, para la joya, tenemos el periodo Agassiz del 300 al 800. Para la vertiente atlántica tenemos la selva, y algo importante acá, pongo también fase de la Unión. Esto porque hace unos años un arqueólogo muy famoso norteamericano que trabajó muchos años y que dejó un legado importantísimo en la arqueología nacional, Miguel Snarskis, cuando él realiza su tesis de doctorado en 1978, él empieza a plantear que esta fase debería dividirse en dos, porque empieza a encontrar que a partir del 700 y del 700 como 1100 hay un complejo cerámico muy diferente, que él le llama complejo cerámico madera. Pero años después él desecha esa idea. Nosotros empezamos a trabajar acá al sitio Nuevo Corinto y empezamos a encontrar que no solo hay un complejo cerámico diferente, sino también hay elementos culturales distintivos entre un periodo y otro. Y entonces estamos con la idea de que se debería formular una fase ahí, una nueva fase que estaríamos llamando fase de la Unión, porque el distrito donde está ubicado el sitio, que es el que está marcando esa diferencia, es precisamente la Unión en un pueblo que se llama Guapiles, que Guapiles debe ser un vocablo de origen chicha. Ok, entonces, estas fases y este periodo se relacionan con el horizonte clásico y posclásico temprano para ustedes. Y por último tenemos ya el último de los periodos antes de la llegada de los españoles, que para el caso de la Gran Nicola tenemos el periodo Zapoal-Metepe. Este también fue dividido en periodo Zapoal y periodo Metepe, porque encontramos un complejo cerámico un poquito diferente hacia el final de este periodo, y entonces a eso se le llamó periodo Ometepe. Pero ahora hay mucha discusión y la mayoría de los investigadores estamos ligándolo como si fuese uno solo, porque si bien hay diferencia en la cerámica, en los demás elementos no la hay, solo porque ingresa un tipo de cerámica un poquito diferente que viene de la zona de Rivas. Y luego para la vertiente atlántica tenemos la fase de la cabaña, lo da del 1100 al 1550, es lo que para ustedes sería el horizonte postclásico y postclásico tardío, ¿no? Hay evidencia de la presencia de seres humanos en Costa Rica desde hace aproximadamente 10.000 años, 12.000 años antes de nuestra era. La encontramos en el Valle de Turrialba, que es donde está ubicado el sitio Guayabo, del que les voy a hablar. La tenemos también en Siquirres y en Sarapiquí. Sarapiquí es donde está el otro sitio de Nuevo Corinto, que es el que estamos trabajando también en la UCR. Y estos están ubicados en la vertiente atlántica, pero también tenemos evidencia en las cercanías de una laguna que se llama Laguna del Arenal, que es un volcán, y eso está en el Pacífico Norte. Acá, como pueden ver, encontramos puntas de lanza de las dos tradiciones del norte y del sur. ¿Ya? Siempre se ha creído que Costa Rica es un puente cultural, y bueno, hay algo de cierto en eso, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco podemos seguir pensando en esa idea de influencias, porque también tenemos características muy particulares. Y bueno, tenemos una serie también de otros artefactos líticos, entre los que encontramos perforadores, martillos, raspadores, todos asociados a la caza y a la recolección. Ubicándonos ya en la teoría de la vertiente atlántica, bueno, quise presentarles esta imagen, porque bueno, nosotros que han dado por ahí conocen, pueden identificar muy bien, esto es un paisaje característico de la zona de la vertiente atlántica. Esta zona está ubicada, es una llanura que está ubicada al pie de la cordillera volcánica central y que llega hasta la costa. Tiene grandes ríos muy caudalosos y enorme cantidad de ríos que bajan desde la cordillera hasta el mar, y forman en su desembocadura una serie de canales que, por cierto, es como ruta turística bellísima, y que son ríos y canales que son navegables, sobre todo en su fase inferior. Esto nos lleva también a definir esta zona como la zona húmeda
cuando les hablo de húmeda, es realmente húmeda. Yo tenía la idea que Yucatán era húmedo, no. O sea, esto es algo impresionante comparado con Yucatán. No estaba en época de lluvia acá, pero igual no creo que sea tan húmedo como esta zona donde llueve prácticamente, podríamos estar hablando de que llueve entre 8 y 9 meses al año. Sí, es muy lluvioso y muy húmedo. Las tierras acá son tierras muy fértiles, pero también son tierras muy ácidas, con lo cual arqueológicamente nos genera, ya imaginará, muchos problemas porque no se conserva nada orgánico, es muy difícil encontrar. Y los ríos, por lo general, cuando en la época más lluviosa, que es esta, en la zona, se desbordan y hacen desastres en la zona. Ok, voy a empezar a hablar de las últimas fases. No quise entrar a las primeras porque no hay mucha diferencia, entonces, y también por cuestiones de tiempo prefiero concentrarme en estas. La fase del bosque, que va de 300 antes de nuestra era a 300 de nuestra era, vamos a tener una serie de características. Lo primero que debo decirles es, a diferencia de ustedes, nosotros no podemos saber a qué etnia pertenecieron estos grupos. Esto porque la historia de Costa Rica es muy particular y se da un corte con la historia indígena. O sea, si ustedes hablan con la gente de Costa Rica, nosotros no tenemos indígenas. Sí hay 8 etnias indígenas que están metidas en las zonas más inhóspitas, pero sí tenemos, y se dio un corte ahí terrible. Nosotros suponemos, gracias a las crónicas, que acá estuvieron los votos, los ramas o los vetales, cualquiera de esas tres o incluso una mezcla de las tres. En todo caso, estas etnias de las que hablan los cronistas españoles están relacionadas con la estirpe chipchense, o sea, eran grupos de origen chibcha. Eso es lo único que podemos decir. Probablemente en algunos casos, como en el caso del Guayabo, debieron ser vetales, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Hay un corte ahí terrible y no lo podemos saber, lamentablemente. En términos de patrones de asentamiento, empezamos a ver un importante crecimiento, tanto en el número como en el tamaño de los asentamientos para este periodo. En el periodo anterior empezaban a verse algunos caseríos aislados, pero ya acá empezamos a ver todo un crecimiento, ¿verdad?, que lo digamos por supuesto con la agricultura, y un crecimiento también en los espacios que están ocupando. Las aldeas siguen siendo dispersas y empieza a generarse un proceso de nucleación ahí en este periodo. Creemos que es ahí donde empiezan a surgir las sociedades de rango o sociedades clasicales, como nosotros les hemos llamado. Lamentablemente es una zona que hemos estudiado muy poco, y por las características de la zona que se lava, por las inundaciones y esto nos resulta a veces muy difícil. Son muy pocos los espacios habitacionales que se han excavado, ¿verdad? Sin embargo, hay diferencias entre lo que encontramos en ellos. Tenemos también tumbas de corredor, ahora les voy a mostrar una imagen, y algo que se descubrió recientemente es la presencia de caminos entre los sitios de la vertiente atlántica y también por el Valle Central. Hay un sitio del Valle Central que está ubicado cerca de uno de los volcanes y hay un camino que conecta directamente hacia allá y encontramos varios sitios de este periodo. Ok, esta es una de las áreas habitacionales que excavó Miguel Snarsky en un sitio que se llama Severo Ledesma. Él encuentra casas de forma rectangular que tienen un tapiz de cantos rodados, que se consigue mucho en la zona, como se imaginarán, y también tiene un perímetro poco elevado, también construido con cantos rodados. En algunos casos se le encontró también casas que estaban contiguas, compartiendo patio. En el caso de Nuevo Corinto, que es un sitio del que les voy a hablar, está ubicado en esta sección del país, y como ven, entre dos grandes ríos, este se llama Río Corinto, que es muy caudaloso y tiene un caudal estrecho, y cuando uno lo ve dice, uy, este río va a ser delicioso para bañarse, pero no se puede bañar ahí porque hay muchísima corriente, es sumamente peligroso. Y luego tenemos este otro, que es el río Chirripó,
que tiene también un caudal grande, pero tiene márgenes muy amplias, es un río trenzado. Y muchas de las herramientas que hemos encontrado, acá, las estamos sacando de este río que está, como pueden ver, muy cerca. El sitio Nuevo Corinto lo hemos ubicado en todo este espacio. Por acá va la carretera que permite conectar el centro del país, la capital San José, con los puertos de la vertiente atlántica y con las playas de turismo que se desarrollan en esa zona. Fuimos encontrando que este sitio fue habitado durante varios periodos y utilizaron todo este espacio, y en los últimos periodos se concentra acá, lo vamos a ver más adelante. En esta zona se encontró una casa, la detectamos porque encontramos marcas del poste de casa que nos indicaban que el perímetro era entre ovalado y circular, medía alrededor de 7 metros de diámetro, no era muy grande, y bueno, eso se pudo excavar. Y luego, en la sección ya central del sitio, en esa parte donde se concentra, excavamos el montículo central, lo excavamos verticalmente para ver cómo había sido construido, y nos encontramos que ya para esta fase el bosque fue la primera etapa constructiva de este montículo. Como ustedes vieron, esta zona está entre dos ríos que se inundan, pero hay una plataforma que probablemente fue un lecho antiguo de alguno de los ríos, donde emplazaron la parte nucleada del sitio, y entonces encontramos sobre esa terraza, que es esto lo vamos a ver acá, encontramos la primera etapa de construcción de este montículo. Lo que ellos estaban haciendo era, habían hecho una plataforma de cantos rodados, y en sus bordes habían un borde como de 30 centímetros, habían levantado lo que podría ser las paredes y el basamento de este montículo. Y en la parte superior, que es donde estaría parado este señor, encontramos un piso de arcilla cocida, que en el Valle Central son muy característicos. En esta zona es el primero que encontramos. Estas son las tumbas de corredor. Bueno, como ven, está un poco mojado, eso siempre sucede, esa zona siempre está húmeda. Y lo que sí se encontró fueron los ajuares de las personas que estuvieron ahí enterradas. Y estos son las típicas tumbas de ese periodo. En términos de la base productiva, podríamos decir que se fundamentó en la agricultura, principalmente maíz y tubérculos, hay muchos tubérculos en la zona todavía hoy, y que ellos estuvieron complementando lógicamente con la fauna de la zona, que también es muy variada, como la de acá, y con la pesca que había y todavía hay en los ríos e incluso en el mar. En términos de la producción cerámica, para este periodo las vasijas eran bastante grandes, muy sencillas, muy sencillas, muy grandes. Los bordes de estas vasijas eran rectos y el labio del borde era plano, muy bonitas. Son de poco colorido, por lo general tienen el color de la vasija, un tono como anaranjado, y algunas secciones con pintura morada. También prevalecen decoraciones plásticas, hay botones, hay tiras de pastillaje, están formando algunas figurillas y también acanalados. Eran por lo general ollas globulares, algunas sin soporte, las que tenían soporte, los soportes completamente sólidos. Bueno, no sé que también se vea, pero estos son algunos de los fragmentos de la cerámica. Lamentablemente no pude conseguir una figura de alguna vasija completa, pero eso les da alguna idea de lo que tenemos para ese periodo. En cuanto a lítica, tenemos metates, manos de moler, hachas, pulidores, raspadores, cuchillos y muchas otras cosas más. Esto que tienen aquí, bueno, es el metate característico que acaban de conocer. Este que hay acá es otro metate,
que no sé si acá lo tienen, me imagino que no. Este metate tiene reborde y se utilizaba para procesar yuca. La yuca tiene más líquido y entonces para evitar que el líquido se salga. Y bueno, una mano de moler y un fragmento de una mano de moler que hay de diferentes tipos. Están estas, hay otras que son redondas, otras un poco planas, otras circulares. Y bueno, tenemos ahí un líquido también. ¿Perdón? Sí, genial. Sí. Okay. También tenemos para este periodo en la zona la producción de jade. El jade, cuando encontramos jade, este proviene de Motagua, de la región de Motagua, porque en Costa Rica no tenemos jade, pero hay un montón de piedras verdes, incluso algunas otras blancas, y a toda esa producción se le ha llamado jade social. Okay, estos son algunos de los ejemplares que ellos estaban produciendo. Este es uno de los instrumentos con el cual trabajaban en jade y esta era uno de los cortes que ellos hacían a la piedra. Para este periodo, Smarty se está planteando que toda la iconografía que hay está relacionada con rituales en torno a la producción agrícola. Y que él logra ver matices, que si bien hay aspectos culturales muy propios de la zona en esta producción, también hay algunos matices que se relacionan con Mesoamérica. Y por ahí al final les voy a mostrar algunas cosas para que discutamos en torno a eso. La otra fase es la fase de la selva, y ahí metida la unión en ella. Se da un aumento de población muy considerable, claro que está relacionado también con la producción de alimentos, ¿verdad? Tenemos también ya la nucleación. Vamos a ver cómo estos asentamientos se van nucleando, ¿verdad? Y empieza a presentarse las construcciones complejas con montículos elevados. También hay construcciones de caminos y de acueductos. Empiezan en este periodo. Ya acá estamos hablando de diferenciación social claramente establecida, ya se nota la diferencia. Los cementerios los vamos a encontrar en las afueras de los asentamientos, están también claramente definidos. Las fosas funerarias van a ser en forma de cajón delimitado, ya sea por cantos rodados o también por lajas. Acá para este periodo es muy interesante porque empieza a desaparecer la producción del jade, ya no se produce tanto jade, pero sí se acentúa la producción escultórica y también empieza la importación de artefactos de oro y la producción también de artefactos de oro. Okay. Si este es Costa Rica, en esta sección de acá estarían ubicados varios sitios importantes de esta zona o esta región arqueológica, o su región que llamamos vertiente atlántica. Acá está el sitio Nuevo Coírico, del cual les estoy hablando. Ahí se ve claramente dónde está. Ahí empezamos a excavar este montículo y como pueden ver, bueno, se ven, no sé si lo logran, en las profundidades del montículo diferentes estratos y tenemos estos tonos naranjas de acá y acá son pisos de arcilla cocida que hay dentro del montículo. Fue una sorpresa lindísima, se habían trabajado montículos de esta forma y cuando empezamos a encontrar los pisos nos llamó la atención. Decidimos excavar este montículo porque teníamos la idea, o sea, no teníamos idea de cómo eran los montículos, pero sí sabíamos cómo construían los indígenas de la zona de Calamanca, las dos etnias, la Brimbi y la Cabeca, cómo construían sus casas. Bueno, ya para este momento lo que tienen es una casa comunal que se supone que utilizaban la tradición antigua. Y lo que hacían era un palenque grande, bastante grande, de alrededor con diámetro, eran circulares con diámetro de 30 metros, con techos completamente cónicos y con materiales semejantes a los que ustedes usan, los que se usaban acá, ¿verdad? Se ven todavía en algunas zonas, la casita que está afuera también. Y entonces decidimos profundizar. Ellos, para construir, colocaban en el centro
de este montículo, o el centro de ese perímetro, colocaban un poste enorme que servía de base para construir el techo. Y una vez que ya estaba construido, lo cortaban y la última sección que quedaba enterrada, hacían un hoyo grande para sacarlo, lo sacaban, lo inclinaban y lo quemaban ahí y hacían un ritual para quemarlo, que a la vez sirve para proteger por el humo, para proteger el material constructivo. Esto es más o menos la proyección que se hizo de este montículo. Tenemos en la maestría un estudiante que es arquitecta y entonces hizo una tesis con información muy interesante del proceso constructivo. Yo voy a aprovechar alguna de la información de ella para traerles a ustedes. Ella se llama Keila Gamboa. Bueno, ¿qué encuentran? Lo primero que encontramos es la marca del poste. Ahorita les voy a mostrar. Se encuentra la terraza del río, ¿verdad? Esto es continuación de la que les presenté al inicio. Encontramos acá 5 momentos constructivos y obviamente fueron aumentando el tamaño, la altura del montículo, pero se fue reduciendo. Empezamos a encontrar esa plataforma. Sobre esa plataforma ponen una base de cantos rodados. Sobre esa base de cantos rodados encontramos un estrato de ceniza que, de acuerdo con la información que ella nos da, como esta es una zona tan húmeda, esa ceniza evita que el agua suba, va a servir como un filtro para detener que suba el agua. Sobre esa base hay tierra que fue colocada ahí y es clarísimo la forma como caen los pies y las piedritas nos dicen que efectivamente rellenaron eso, y bueno, y es obvio además. Tienen acá el muro de piedra y en este espacio hicieron como una especie de drenaje para proteger y evitar que también se desborde, y luego colocan otro piso de arcilla cocida parecido a lo vimos con esas líneas que ustedes fueron viendo ahí, y sobre eso se coloca el techo. Esto es más o menos lo que fuimos encontrando, ¿verdad? La base del río, la colocación de esa plataforma, las primeras piedras, y luego fueron subiendo acá este espacio de drenaje y los diferentes pisos de habitación que tenía el montículo. Ese montículo, bueno, este es el núcleo de este sitio Nuevo Corinto. Tenemos diferentes basamentos, que son, ahora les voy a mostrar uno de otro sitio, son construcciones circulares y elevadas que ellos estaban haciendo. Tenemos caminos, como estos que hay acá, tenemos algunas plazas, como esto que está aquí, que sería esto, es una plaza asociada al montículo principal. Tenemos también este camino. Al parecer es un camino de drenaje. Al principio pensamos no es un drenaje porque sale el agua de ahí, pero también es un camino, y hay una sección que es esta de acá, que pareciera que es como un centro de control para el acceso al sitio. Entonces ahora estamos planteando la posibilidad de que además de ser un drenaje puede ser un camino. Y en este espacio no hemos podido excavar porque permanece húmedo, es un fango siempre, entonces es imposible. Cuando uno se para ahí se hunde, no es posible que lo excavemos, y está mojado siempre, aún en la estación seca. Entonces eso nos ha impedido excavarlo, y esta muchacha piensa que probablemente el agua corre hacia allá y que probablemente el agua que pasa por acá pasa por debajo del montículo, por esa plataforma de piedras que hay, tiene condiciones como para que pase el agua por ahí, y que esta zona de acá, esta plaza, probablemente era como un espejo de agua. No lo sabemos, es algo, ella tiene esa hipótesis, pero bueno, no lo sabemos, pero podría ser, porque es muy interesante qué sentido tendría esta base, que parece también otro montículo y es de la misma altura que ese montículo principal. Entonces es probable que tenga algo de cierto eso que les hablaba.
Ok, esta es una toma de esa excavación del montículo. Trabajamos 3 cuadros de uno por uno, este de acá, y otro por este sector. Y cuando empezamos a buscar la marca donde debió haber estado el poste principal, y nos encontramos con una mancha negra llena de carbón y ceniza, o sea que nos está planteando que podría haber sido efectivamente un sistema constructivo semejante al que tienen los indígenas ahora. Esto medía en términos de su diámetro, podríamos estar hablando de alrededor de unos 3, 4 metros, de profundidad 68 centímetros, si mal no recuerdo, y luego fuimos bajando y empezamos a encontrar esto. El primer piso no lo encontramos, esto es una finca ganadera y las raíces del pasto que siembran se llevó todo, las quitamos, y al quitarlas solo encontramos una capa muy compacta de pequeñas piedritas y arena que creemos que fue la base sobre la cual se construyó el piso, pero ya no encontramos el piso. Y en estos, entonces empezamos a encontrar los pisos de arcilla. Bueno, me tocó a mí hacer ese maravilloso descubrimiento, fue algo muy bonito en realidad. Esta es la base del montículo, estas son las piedras que están tapizando esa plataforma. Y bueno, esto que hay aquí hay también arcilla, que parece estar cocida, porque si no estaría deshecha ahí. También hay carbón y ceniza. Y esta es una de las tumbas. Esta es un poco ovalada. Normalmente lo típico es que sean como cajones, que luego vamos a ver también, pero esa es una de las tumbas del sitio Nuevo Perito, está completamente guaqueada, y esto que ven acá es una escultura que nosotros la logramos sacar, pero pesa, la sacaron como 6 muchachos, no se podía sacar de otra forma, pesa muchísimo y por eso seguro la dejaron bien. Ok, la última fase, que va del 300, seguimos siempre en la misma fase. Acá estamos hablando de la producción, que sigue siendo una producción agrícola, complementada igual con la casa de producción y pesca. Acá, en cuanto a la producción cerámica, encontramos algunas diferencias. Hay diferencias en la forma, empieza a aparecer una variedad de artefactos, surgen unos artefactos que son trípodes. La mayoría de la cerámica tiene soportes trípodes y son con huecos y con sonajero, pero también empiezan a fabricar unos jarrones muy bonitos que este arqueólogo Miguel Snarkis le llamó jarrones África, porque tienen algunos elementos que se asemejan a los africanos. No encontré ninguna imagen para traerles, pero traje la que me parece un poquito más, pero no es igual a lo que yo estaba planteando. La decoración va a ser muy variada, tienen también algunos elementos de la cerámica anterior. Los motivos son de fauna y antropomorfos. Acá encontramos pintura blanca, también los motivos de decoración de sabios. Las asas van a ser en forma de lazos y los bordes van a ser muy diferentes, van a ser inversos y además redondeados. Y empieza a aparecer en esta zona, para esa época, la cerámica que está encontrando en la zona de la Gran Nicoya. Está hablando de que acá hay un contacto ya con la zona de la Gran Nicoya. Y también encontramos alguna cerámica de la zona de Honduras. En la producción lítica igual encontramos prácticamente lo mismo. Estas son algunas de las vasijas que encontramos para ese momento. Como pueden ver, los soportes son huecos, tienen una pelotita de cerámica que los hace sonar. Estos son los jarrones África, que él llama, encontramos muchos y tienen los
soportes son bellísimos, tienen unas formas muy bonitas, algunos de lagarto, otros son de ave, también hay detenidos, son muy lindos. Esta es la escultórica que empezamos a encontrar, esta es de Nuevo Corinto, se encontró allá. Como pueden ver, bueno, este señor que está acá tiene un hacha y lleva ahí una cabeza. Vamos a encontrar ya signos clarísimos de violencia. Para la última fase, la fase de la cabaña, se va a concentrar más este sistema nucleado de los asentamientos. Cada vez hay mayor complejización, hay construcciones todavía más elevadas. La primera construcción de la que tenemos evidencia que muestra estas características es esta de Nuevo Corinto, que se ubica, como les digo, fue construida alrededor del 700 después de Cristo. La base productiva va a ser la misma, probablemente se incremente, ¿verdad? La cerámica es un poquito diferente a la anterior. Acá vamos a encontrar también colgantes o amorfos, desaparecen esos jarrones con soportes muy estilizados. Las decoraciones van a ser muy variadas. Amplía un poco los colores, empiezan a utilizar un color amarillo y continúa acá la presencia de cerámica de Guanacaste. En cuanto a la producción lítica, es muy semejante. Voy a hablar de este sitio que está acá, solo presionar porque sale el mensaje. Este sitio está acá, que se llama Guayabo, sitio Guayabo, estuve dando a las personas de así es que me identifico mucho con ese sitio. Esta es una lista aérea de Guayabo. Esto que ven acá son los montículos. Probablemente haya muchos otros montículos acá, pero esto está todavía sin excavar. Acá está el montículo principal. Hay acueductos muy bien hechos. Se declaró como patrimonio de la humanidad este sitio hace unos años, precisamente por los acueductos, que realmente son impresionantes y todavía están funcionando. Acá tenemos uno de los estanques, por acá hay otro. El agua pasa por debajo de las calzadas y se filtra y se puede consumir. Esta es perfectamente. Este es el montículo principal. Puede tener de altura un poco más de 2 metros, entre 2 y 3 metros. Entonces, para que tengan una idea de cómo se ve. Estas son las tumbas de cajón, como pueden ver, súper elaboradas, muy bien elaboradas, con lajas o cantos rodados bien seleccionados. Son pequeñas, no son muy grandes. Eso nos hace pensar que probablemente los enterraban de manera flexionada, o en algunos casos son más largas como esta. Ahí sí ya, este es el valle central, esa otra sí es de Guayabo. Estos son los acueductos. El sistema es bastante complejo. Cuando yo estudiaba, ya a finales del siglo pasado, teníamos ojos de agua que salían de este empedrado y el nivel de agua de este estanque llegaba como por acá y se mantenía ahí. Lamentablemente ahorita no llega tanta agua. Y de esta fuente fluye agua. Esta fuente estaría colocada como en este sector y fluye agua hacia acá y pasa por debajo de la calzada, como les decía, y sale acá. Estas son las calzadas empedradas que tenemos, algunas se han recorrido hasta 7 kilómetros. Esta es una proyección de cómo pudieron ser los montículos de Bogotá. Como pueden ver, está la base de piedras del montículo, que es lo que se conserva, y luego los techos. Esta es alguna de la cerámica típica de ese momento. Como ven, esta es la que les digo con pintura amarilla. Y bueno, sí, me van a disculpar, pero no logré encontrar como imágenes más bonitas para presentarles, pero por lo menos se dan una idea. Pueden ver
por ejemplo, imágenes antropomorfas, también hay de estas probablemente también, los soportes en forma de la cabeza de algún animal. En el centro del montículo principal de Guayabo se empezó a excavar y se encontró esta lápida, y bajo esa lápida se encontró ese altar ceremonial con varias vasijas. Eso nos dice mucho, ¿verdad?, lo que puede estar pasando en ese lugar. Tenemos también otros altares, hay muchos en toda esta zona arqueológica. Y como pueden ver, acá tenemos el motivo del lado, de dónde se han disminuido, lo que está pasando acá. En este, pero seguimos siempre con el motivo de ave, que fue muy importante, pero también aquí tenemos un lagarto y tenemos un jaguar en esta escena, que fueron los tres elementos más importantes de la iconografía de esta zona del país, y bueno, llevándose también a un individuo. En este momento surge la producción de oro. Me imagino que habrán visto figuritas semejantes a esas en la arqueología de México. Bueno, yo viendo de Costa Rica precisamente era donde se producían, esta es lo típico. Esta se encontró en Guayabo, esta no recuerdo dónde se encontró, pero es son semejantes. Cuando Cristóbal Colón llega a Costa Rica en 1502, llega precisamente a Limón, a la zona atlántica, él se encuentra con oro que se estaba produciendo en alguna zona por ahí. Y alguna gente dice que el nombre Costa Rica obedece a eso, probablemente, no lo podría asegurar, pero es muy probable que esté relacionado con eso. Cristóbal Colón llega a esa zona en 1502, y los indígenas y además la condición de la vegetación le impiden ingresar al centro, a la zona central de Costa Rica, y van llegando, logran conquistar 60 años después porque entran precisamente por el norte. Es una pena, y no hay evidencia de que hayan conocido muchos de estos sitios de los que les estoy hablando. Bueno, Nuevo Perico probablemente no, porque ya estaba deshabitado para esa época, o por lo menos ya no había mucha gente. Y el caso de Guayabo, desconocen qué pasó, los españoles no lo mencionan en las crónicas y no hay evidencia de españoles. Ok, la otra zona, voy a ir, no sé cómo estamos de tiempo. Ok, la otra zona de la que les quería hablar, la Gran Nicoya, es la península del Papagayo. Aquí. Para el periodo Agassiz, en esta zona del país, tenemos que los asentamientos, bueno, igual acá no tenemos claro cuáles eran los grupos, probablemente eran corovicíes, eso es lo que nos dicen las crónicas, y si fueron corovicíes estaban relacionados con la estirpe chichense. La mayoría de los asentamientos para este periodo están más cerca de la cordillera, casi no hay asentamientos en la costa. Las tierras acá no son muy buenas, y ellos se dedicaron también a la agricultura. Casi todos los asentamientos son dispersos. Acá encontramos igual crecimiento de la población, es un periodo semejante al que se presenta esta situación en el Valle Central y en la vertiente atlántica. Acá esta gente se empieza a ubicar principalmente en esos pequeños valles, y se han encontrado también pocos restos de las casas de esa época. John Hooks, que también es un investigador norteamericano, encontró dos estructuras que estaban delimitadas por marcas de postes de construcción, y los diámetros eran una de 6 metros y la otra de 11. Okay. Los cementerios para este periodo se ubicaban como cementerios claramente establecidos en terrazas no inundables. Las fosas estaban marcadas por círculos de piedra, y en algunos casos tenían también pilares como columnas de piedra que se consiguen naturalmente en la zona. Tenían un ritual de colocar los restos de cerámica
y algunos restos de lítica, pero principalmente de cerámica, sobre la fosa. Y sabemos que no estaban quebrando las vasijas ahí, sino que acumulaban en algún lado y luego lo ponían, porque no es posible que empape la mayoría de los fragmentos cerámicos que están ahí, que están envolando. Cuando ya había varios individuos enterrados, entonces se formaban grandes montículos de piedra. En algunos de los casos, casi en su mayoría, los individuos estaban enterrados de forma flexionada, en posición fetal. En términos de producción, igual, la producción agrícola, acá no hay yuca, acá encontramos maíz. El maíz en esta zona, la producción de maíz se encuentra desde mucho antes. Salinger hizo una serie de investigaciones de fitolitos y encuentra maíz en épocas tempranas en esta zona. Los que estaban también cerca de la costa estaban consumiendo moluscos, pero no, bueno, mariscos en general, pero en muy bajas proporciones de acuerdo con análisis de isótopos. Y encontramos acá ya la producción de sal bien establecida en este periodo. En cuanto a la cerámica, acá resalta la cerámica policroma que hace famosa la región, porque son realmente hermosas. Las decoraciones, encontramos lagartos y muchas veces figurillas con personajes como en estado de trance. Y la lítica también relacionada con la producción agrícola de este es un fogón que está dentro de un montículo que se formó por la extracción de sal. Todo esto blanco que ustedes ven ahí de la ceniza completamente consumida, no sé si logran ver una ojeada acá, eso es una vasija que se utilizaba para la extracción de sal. Eran vasijas como de unos 20 centímetros de diámetro y alrededor de unos, no sé, 30, 40 centímetros de altura. Conversando con especialistas, plantean que es muy probable que con esas vasijas estuvieran tratando de construir como una especie de olla de presión, porque la forma de extraer la sal acá, estas son zonas donde llueve, ¿verdad? Por cierto, la vegetación y el clima y las condiciones de Guanacaste se parecen mucho a la península de Yucatán. Yo estoy impresionada porque ahorita es casi la misma. Entonces, ¿qué hacían ellos? La llena más grande, que es en abril, continúa la siguiente y casi que de inmediato empiezan las lluvias, entonces obviamente la sal se pierde. Entonces lo que ellos hacían era que la recuperaban en canoas y luego la secaban con fuego. Colocaban las grandes vasijas en los fogones y con el calor sube el agua caliente y genera presión hacia la fría, y con eso genera que se cocine más rápido, se evapore más rápido el agua. Entonces, esto es uno de las extracciones de sal. Una imagen que permite la extracción de sal. Okay. Estas son algunas de la lítica que tenemos. Este es un fragmento de un plato de moler, y también tenemos otro tipo de metates. Estos son algunos de los soportes, como este, cuyo plato no parece haber sido utilizado y además son muy estilizados. Entonces algunos autores han llegado a pensar que no son metates propiamente, sino probablemente asientos. Además los encontramos representados en figurillas con personas sentadas sobre ellos, personas además de alto rango. Para la época de este periodo que hemos definido como San Juan o Metepe, estamos hablando de 800 en adelante, vamos a encontrar un cambio radical, y eso nos ha llevado a plantear, junto con las propuestas, lo que encontramos en las crónicas, que estamos ante migraciones mesoamericanas en la zona. Además, vean la época de la que estamos hablando, ¿verdad? Eso también es un elemento a tomar en cuenta. Los cronistas empiezan a plantear que los chorotegas eran una etnia que migró de la Choluteca, huyendo a la esclavitud, y se establece entre El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Lo que nosotros encontramos en términos de evidencia arqueológica es hay comunidades transculturales ahí, es muy claro. Para este periodo hay un cambio en el patrón de asentamiento. Las aldeas se empiezan a concentrar cerca de la costa, en su
su mayoría en pequeños valles que ellos mismos van a condicionar, ellos mismos los fabrican, vemos rellenos, vemos movimientos de piedra en toda la zona. No existe mucha claridad en cuanto a las formas de las casas. En algunos casos encontramos anillos circulares como los basamentos de la vertiente atlántica, pero no tan altos, y en otros no está claro, porque es una concentración de elementos culturales que encontramos ahí que es difícil plantear. En algunos casos encontramos restos de bareque, paredes desplomadas, pero que no nos permiten saber cómo era la forma de las viviendas. Encontramos segmentos de piso, algunos de arcilla cocida, otros eran tierras sumamente compactas o arenas compactas y como oliosas también. Acá vamos a encontrar una mezcla de cosas impresionantes. Tenemos restos de vivienda, no hay cementerios claramente establecidos, sino que estaban enterrando a la gente ahí en esos mismos espacios. Hay concheros, hay áreas de producción, encontramos todo en espacios muy pequeños, muy concentrados. Este, por ejemplo, es uno de los basamentos de Estado de Bodés en 1959, en Papagayo, que se asemeja un poco a lo que hay en la vertiente atlántica, pero que no es igual. Estos otros son segmentos de piso que ya está en este sitio de la Cascabel. Este tiene restos de arcilla cocida, claramente, es muy claro, pero hay otras partes donde no está, parece que fueron abiertos y hay gente enterrada abajo. Y lo que encontramos es un piso muy duro, y es de duro, pero a la vez como pastoso, como olioso. Y este es de arena, y la superficie también es sumamente compacta. Estos son algunos de los concheros. Hay concheros muy densos, hay otros que no son tan densos, y a veces encontramos también sobre las losas funerarias una leve colocación de conchas. Estos son hornillas que en algunos casos se han interpretado como, se llaman hornillas por eso, como espacios donde se estaba cocinando. Sin embargo, nosotros tenemos enterrados acá en los neonatos. Fue como muy interesante encontrar eso ahí. Estas son algunas de las esculturas que tenemos. Esta es una persona que tiene como una especie de máscara, como de lagarto, algún sable. Y acá tenemos el típico jaguar. También encontramos de mono y de elementos relacionados con la zona, algunos de mayo. Estos son algunos de los entierros que tenemos. Tenemos extendidos, semiflexionados, estos incluso enterrados en pareja. Tenemos otros, en este caso, a esta persona le quitaron la cabeza y la colocaron en una urna junto con otra persona, pero no hay evidencia de violencia. Los niños estaban siendo enterrados por lo general de esta forma, que además les colocaban en la boca una cuenta verde. Y encontramos estos otros contextos que son sumamente complejos, donde hay de todo mezclado ahí, y bueno, eso es con la variedad de formas de enterrar que tenemos. Bueno, acá la producción, bueno, siguió habiendo producción agrícola, ¿verdad? Pero acá también vamos a encontrar, sobre todo, que los grupos de la costa van a estar trabajando en artesanía de concha, artesanía en hueso, de fauna y también hueso humano. De hecho, abrían las fosas, rehijaban para sacar algunos de los huesos. Y es muy probable que estuvieran trabajando también con productos perecederos como la madera, como algunas fibras vegetales, el algodón, que también se sembraba en la zona, y algunos otros perecederos. En cuanto a la producción cerámica, sigue resaltando la policromía, ¿verdad? Y también, bueno, es muy semejante, hay algunas diferencias, como lo vamos a ver más adelante, y la lítica también es muy parecida. Okay, estos son los elementos cerámicos. Esta es la cerámica que le llamamos tipo luna. Ese tipo es el que es introducido en el último periodo, y es el que estaba marcando lo que les mencioné antes del periodo meteoro. Algunos de estos
se asocian, por ejemplo, con la cerámica de la zona mesoamericana, como pueden ver. Bueno, esta es la lítica que encontramos en la zona. Encontramos masas y también empezamos a encontrar asientos. Estos asientos, la mayoría de ellos están en Francia, porque todo eso lo llevó a los museos allá en Francia. En Costa Rica casi no tenemos lamentablemente. Estos son los artefactos que estamos fabricando en hueso. Bueno, esto creo que es bastante claro, ¿verdad? No sé qué tipo de hueso que estaban utilizando. Y bueno, también otro hueso humano, y estaban haciendo peinetas, flautas, diferentes, también agujas, diferentes cosas. Esto es parte de la producción en concha que ellos estaban haciendo. Encontramos con la doctora Vera marcas de exostosis auditiva en los oídos de algunos individuos, lo que nos está indicando que estaban buceando, estaban haciendo actividades relacionadas con prácticas submarinas. Y en términos de la relación con Mesoamérica, bueno, nos encontramos esta vasija, para la doctora fue como algo muy impresionante, a mí no me decía mucho, pero sí, ya lo reconocen. Ella lo está asociando con el antiguo dios del fuego. Tenemos un individuo desollado, que le sacaron sus entrañas, le sacaron los ojos, ¿verdad? Y está siendo sacrificado. Ustedes dirán si tiene alguna relación o no. Esto esa cerámica es de la zona de Guanacaste y está fechada para el periodo Baraz, está fechada para el 300, a partir del 300 después del Cristo. Esto es de la vertiente atlántica. Aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, los guerreros con sus trofeos y prisioneros de guerra. Los charmuelos. O sea, nosotros les decimos igual porque, bueno, las sueltas trabajan primero. Este y este es el mismo. Tenemos la representación del jaguar y la representación de serpiente, ¿verdad? No es tampoco, aunque hay muchas serpientes en Costa Rica, no es un motivo tan típico en las representaciones iconográficas de la zona. Tenemos el jaguar nuevamente. Y bueno, y en este tiene un orificio que probablemente para que saliera la sangre por ahí. En Costa Rica es muy interesante, nosotros no nos atrevemos a hablar de sacrificio humano. Yo no sé si tiene que ver con toda la idea que nos hemos ido tragando de que somos un pueblo muy pacífico, cosa que no es tan cierta, y que somos ese oasis de paz en medio de la Centroamérica convulsa, y entonces hablar de situaciones de violencia es muy difícil para nosotros, aunque claro que hay, ¿verdad? Es como una idea que se tiene ahí. Y bueno, y estas son las representaciones de los Hals. Ustedes dirán si encuentran alguna relación con los Hals de Mesoamérica. Estas son algunas de las vasijas que nosotros consideramos que se relacionan con la iconografía mesoamericana. Esta es una representación, acá está el lagarto, y ahí está uno de los dioses luchando contra el lagarto. Y bueno, tenemos esto también, que nos está diciendo mucho, ¿verdad? Tenemos, esto es un cráneo viviente de la cascabel. Como pueden ver, hay modificación en ambos, ¿verdad? Y estas son vasijas de la zona de Costa Rica que nos muestran que efectivamente es una práctica que se estaba dando. Y bueno, eso es lo que tenía para